Otro consejo que os doy es que siempre que puedas, compongas a caja izquierda. También es habitual, no sé por qué, que los estudiantes siempre justifiquéis el texto, siempre, porque penséis que siempre es mejor. Y no siempre es así. De hecho, lo armónico, lo más armónico es la composición a caja izquierda, o sea, bandera. ¿Por qué? Porque los espacios entre las letras y entre las palabras siempre son uniformes. Mientras que si justificamos el ajuste del programa al intentar llevar el texto de un lado a otro, descompensa esos espacios. Y más todavía, más los descompensa cuando estamos trabajando con una caja de texto pequeña. Entonces, yo creo que si podéis intentar componer a la izquierda, siempre es mejor, ¿no? No siempre es así, que yo no digo que no se pueda justificar el texto, que de hecho sí que funciona muy bien, pero hay que trabajarlo bien, ¿no? Por ejemplo, sí que no lo aconsejo nunca, el texto justificado, nunca en páginas web. Vuelvo a repetir, nunca. No hay manera de que pueda funcionar bien. No tenemos el control. Entonces, por favor, no lo hagáis. Texto en cosas web, en páginas responsive, siempre a bandera. Lo siento mucho, pero siempre hay que trabajarlo así. En este caso, ¿veis? Bueno, es un mal diseño porque se ha justificado el texto y la caja de texto es muy pequeña. ¿Qué pasa? Que se generan unos ríos. ¿Veis? Ese texto tiene muchos ríos. Los espacios entre las palabras a veces son mayores que los espacios entre las líneas y eso no puede pasar. Y esto pasa porque el texto, la caja de texto es muy estrecha, o sea que el número de caracteres por línea es muy poco. Entonces, cuando esto es así, por favor, justificar a izquierda, o sea, trabajar con composiciones a bandera. Otro consejo que os doy es que procurar que no haya ríos, ni huérfanas ni viudas en vuestros trabajos editoriales. O sea, que intentar, pues eso, que si trabajáis con texto justificado, hacer partición de palabra, trabajar con anchos de columna de texto lo suficientemente para que queden bien y controlar que no os queden viudas ni huérfanas. Aquí vemos algún ejemplo de lo que está bien y lo que está mal en composición. Porque en una ha quedado ríos y en el otro caso, pues no, se ha trabajado mejor. Esto es otro ejemplo, esto es un texto que estaba en una web. Imaginaos el horror que puede ser leer esto para alguien que está visitando una página web. Primero, porque el texto blanco sobre el fondo negro es más dificultoso de leer que al revés. Y segundo, porque el hecho de justificar el texto en pantalla, pues se generan estos espacios horribles que no invitan a la lectura. Otro consejo que os doy es que hagas una buena corrección de estilo y otra tipografía en la maquetación. Hay que tener un poco de detalle y de ser un poco meticulosos en eso. Una de las cosas que hay que corregir, los diseñadores debemos corregir y que tenemos que fijarnos cuando maquetamos los textos es que no coincidan palabras en una misma línea, o sea, en un mismo lugar, como lo vemos en este ejemplo, que aquí vemos que en una caja de texto hay dos ends seguidos, uno encima de otro. Pues esto hay que intentar ajustarlo. La manera de ajustarlo es trabajando los espacios entre letras para conseguir que uno de los ends o baje o suba de línea y no coincidan visualmente. Lo mismo, normalmente en un punto y seguido, hacia el final de una línea, es mejor que haya más de dos letras. O sea, que cuando tenemos un punto y seguido y tenemos solo dos letras, pues estéticamente queda un poco mal. Es mejor que haya alguna más. Entonces esto también deberíais intentarlo ajustar. O sea que los diseñadores, cuando maquetamos el texto, no es volcar el texto y ya está, sino hay que mirar cómo se lee y cómo queda un poco todo. Otra cosa que se aconseja es que al final de línea, sobre todo cuando trabajamos a bandera, a texto justificado a la izquierda, que las preposiciones y las conjunciones bajen a la siguiente línea. O sea que esto lo debéis hacer de una manera manual. Aquí el y el ya deberían bajar a la siguiente línea. Y lo correcto es el texto que está maquetado a la derecha. Ya hemos bajado el y el ya y la bandera queda muchísimo mejor. Otro consejo que os doy es que no combines columnas centradas con otras que no son centradas. Es decir, que si trabajamos una composición centrada, como esta que estamos viendo aquí, de la derecha, de la página derecha, donde los títulos y el destacado y el logo están centrados, es que siempre se tiene que hacer así. Si colocamos un texto centrado y el resto no, la composición no funciona. Entonces, intentar en una página, si colocáis un elemento centrado, que el resto también esté centrado, porque son las composiciones que funcionan.
Otro consejo es que no hagas partición de palabras en títulos ni destacadas siempre que sea posible. O sea, que desactivéis la partición de palabras cuando maquetéis textos vistosos, destacados, grandes. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí vemos que los destacados, en uno tenemos la partición de palabra y en otro no. En la medida de lo posible, intentar que no esté activado, porque funciona muchísimo mejor. Como os digo, en la medida de lo posible. Mejor que no esté partido. ¿Qué otro consejo? No justifiquéis los títulos dentro de las cajas de texto cuando el texto sí lo esté, porque no queda bien. O sea, podéis maquetar el texto justificado en revistas, o si estáis haciendo una revista, o si estáis haciendo un periódico, pero intentar que los subtítulos que van dentro de las cajas de texto que he corrido no queden justificadas. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de la misma página, como un subtítulo dentro de un texto se ha justificado, claro, ha hecho la partición, se ha partido la palabra y al final el título queda bastante mal. Lo mejor es que ese título esté a bandera, como está en la segunda página, por lo cual es muchísimo mejor la segunda opción que la primera. Y por último, como consejos, os quería dar este último sobre composición, de no justifiquéis la última línea. Es decir, este icono no lo utilicéis cuando maquetéis. Es el que va a justificar todo excepto la última línea. ¿Por qué? Fijaros en esta composición. Si yo utilizo el icono de todo justificado, me quedan bloques de texto como casi edificios, ¿no? Y yo creo que le damos más dinamismo, y funciona mejor los espacios y todo, le damos más dinamismo cuando la última línea nunca va justificada cuando hacemos maquetación. Nunca va justificada. O sea que la herramienta que tenéis que utilizar para justificar es la que va todo menos la última línea. En la siguiente clase vamos a ver cómo hacer un buen trabajo de jerarquización.